José de Arimatea, de Omar. Se acabó la cortina. Imagínate tú, qué bueno que la gente está escuchando esto. Me encanta que la gente escuche estas cosas, porque se den cuenta, ¿verdad? Porque se den cuenta de lo que nosotros sufrimos y padecemos por nuestra productora. Ahí está. Y que a ella se le acabó la cortina. Se le acabó la tela. Se le acabó la tela a la cortina. Ella también padece. Padecemos nosotros y padece ella. Se le acabó la tela a la cortina a la señora. Vaya a comprar tela ahí. Porque estamos en Semana Santa y en Semana Santa esto es un asunto martirial. Ya se quieren ir. Esa señora tiene listo el traje de baño para irse para la playa. Sí. Ya ella se quiere ir. Si le faltaba tela para la cortina que le costaba ahí, a ella ir ahí para el telar Telca y Tecalí y comprar un poquito más de tela. ¿El telar de dónde? El telar Telca y Tecalí. Oye, pero eso es como... No puede ser que tú no conociste. Yo me acuerdo del castillo, me acuerdo de... Hay otra, pero el telar Delta y Tecalí. ¿Cómo es? El telar, eran 3 tiendas. El telar, Telca y Tecalí. Eran 3 tiendas que vendían productos textiles, no solamente telas, sino también productos textiles, el telar, Telca y Tecalí. Y había otra que era la Quinta Leonor. Claro, la Quinta Leonor era como un graffiti más humilde. Sí, pero era muy famosa la propaganda en la radio que lo hacía. La Radio Rochela. No, la del Camaleón. La del Camaleón, Adelita. Adelita. En la Quinta Leonor. Y ñiqui ñuqui. Pide tu ñiqui ñuqui. Yo estaba chiquito y me acuerdo de eso, ¿vale? Claro. Yo me acuerdo de eso, Daniel. Pide cosas de antes. Mi mamá me cuenta que mi abuela contaba que antes en los cumpleaños y tal, era normal que a las niñas se les regalara un corte de tela. Tú regalabas un corte de tela. Momento. Hacerse un vestido o una blusa. Mi abuela, mi querida abuela, mi abuela María, mi abuela paterna, era fanática de que tú le regalaras un corte de tela. Se compraba un corte de tela, que era algo así como que era, un metro de tela. Lo mejor que tú podías hacerle a mi abuela era el Día de las Madres. Ella esperaba cuántos cortes de tela iba a tener. Porque además entonces tenías otra cosa, que tenías el corte de tela y había una cuestión muy importante en aquellos tiempos de antes. Las costureras. Entonces tenías unas costureras de confianza, que eran las que tú le llevabas el corte de tela y que le tenías ya sus medidas, sus cosas, y le hacía los vestidos, le hacía una falda, le hacía una blusa. Eso era, así era la cosa. Esas cosas hay que decirle a la gente, porque las nuevas generaciones no saben esas cosas. Con eso se entretenía la gente antes, no como ahora. No, tú sabes, por eso es que además, y eso, con todas estas cosas de la ideología de género y del rechazo al machismo y tal, yo quiero saber, mira, yo no sé tejer. Uh-huh. No sé coser. Bueno, podría coser, claro. Si me toca por emergencia lo hago. Claro. Yo puedo pegar botones, pegar un cierre y ahí no voy a poder. Pero me compro el pantalón sin cierre, porque si se me rompe. Yo cada vez que compro un pantalón digo, ojalá me consiga, me compro un mono, para es mejor. No, claro. Pantalón con cierre, si me revienta ese cierre, perdí el pantalón. Y aquí, eso es mentira. Tú sabes que aquí, eso es muy raro que tú mandes a arreglar un pantalón. Porque si un pantalón te cuesta, un jean te cuesta 8 euros, estás tú mandando a arreglar y vas a salir a comprar un cierre en 5 euros y vas a pagar 5 euros para que te lo repare y el pantalón te costó 8. O sea, sale más barato comprarlo. Más barato comprarte otro, ¿no? Pero en fin, que antes se quejaban muchísimo. Yo sí aprendí a coser. Yo recuerdo que yo tenía en la escuela, en quinto grado, nos daban manualidades. Y yo agradezco eso porque en esas manualidades me acuerdo que teníamos una maestra Egda, en la escuela Hugo Domínguez Sánchez. Ahí te dejo eso, vamos a ver quién aparece ahí. Hugo Domínguez Sánchez. Hugo Domínguez Sánchez, ese es tu nombre, escuela mía, hasta ahí no teníamos. Y la maestra Egda, ella era maestra de manualidades, de educación para el trabajo que llamaba. Ella daba manualidades. Y yo recuerdo que ella una vez contó, porque ella hablaba, nos contaba, que ella había estudiado en un colegio de monjas. Y que allí fue donde a ella la enseñaron todas las manualidades. Hacía belleza, por supuesto. Y había maestras de manualidades, Neomar, que se encargaban de hacer ferias. Yo recuerdo, había una cosa que se llamaba la Casa Comunal del INAVI,
que organizaba ferias de manualidades en la plaza y tal, y las maestras de manualidades y las que daban cursos de manualidades iban y mostraban todas las bellezas que hacía. Una de mis tías, mi tía Ramona, es repostera y especialista en manualidades. Y mi tía hacía unas maravillas y daba clases, toda aquella cosa. Y cada vez que mi tía iba de visita a la casa tenía una especialidad nueva. Una cosa nueva, que si una flor de no sé qué, una cosa tal. Me acuerdo una vez se pusieron... Dígame, cuando se pusieron de moda, Daniel, yo recuerdo que en el colegio, yo era muy malo para todo eso, por razones obvias, ¿no? No tenía la habilidad. No, las razones obvias. No, que no tenía habilidades para el dibujo, no sabía colorear, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? No tenía habilidades de esas Yo soy famoso por haberle causado un trauma a una profesora de pintura porque me puso a pintar en la casa comunal del INAVI, por cierto, me puso a pintar un payaso y lo pinté de negro. Payaso fúnebre. Mira, se puso de moda los vitrales. ¿Te acuerdas de los vitrales, Daniel? De hacer vitrales. Entonces te pedían un vidrio. Yo digo, entonces el vitral era una cosa muy bonita, pero ¿quién iba a hacer un vitral con las limitadas habilidades que tenía una persona como yo? ¿Tú hiciste un vitral? ¿Te acuerdas que tenían, el vitral era tú en el vidrio, hacías un dibujo primero con una especie como de... Era como una pasta de... un material que era el que te daba, luego tú usabas la pintura del vitral. En Vargas había un sitio, creo que todavía existe, donde todo escolar de mi generación en el estado Vargas pasó por la Casa Rilo en Maiquetía a comprar pase vitrales, pase esmerilado, para hacer cuestiones estas con arcilla, porque vendían la arcilla. Era allí o en la Criollita, en La Guaira también. Es una cosa maravillosa. Y recuerdo esto, Neomar, porque yo recuerdo inclusive, yo pienso que es importante, que uno tiene que enseñarlo. Ya tú lo que me pasó. A mí me pasó en estos días, cuando tuve que ir a la Deutsche Welle, me tuve que poner el traje. Entonces tenía el problema con el traje, me tenía que agarrar el ruedo al traje. Esos son los momentos en que uno extraña a su mamá, ¿oíste? Claro. Tengo que confesarlo. Oye, vale. Y entonces, ¿por qué hice yo? ¿Qué hace uno? Uno llama a su mamá. Yo le digo, oye, mira, tengo este problema. Ay, hijo, pero y entonces, hazle un doblez, no tienes una plancha. ¿Qué plancha? Estoy en un hotel. Ay, pero no hay plancha, pero pregúntale al botones, que te preste una plancha. Yo digo, no puedo. Pero yo fue que compré una tijera y corté el pantalón. No se veía nada. Ruedo invisible. Ya está, se acabó el problema. El famoso surcido invisible. Ese es el surcido invisible. Fíjate, pero antes, ¿verdad? Mi mamá y mi tía, su abuela, mi bisabuela Rosalía, cuando eran niñas, las metió a estudiar, a hacer cursos de cocina, de repostería, de corte y costura. Las metía. Porque ella decía, no, las niñas tienen que aprender. Pero y eso es muy duro, que te caen las feministas. Por eso es que a eso quería llegar. Bueno, pero ya que vamos a hablar de las feministas. Aquí yo tengo que decir unas cuantas cosas, porque ha llegado la hora de decir verdades. ¿Ah, sí? ¿Tú ahora vas a decir verdades? Yo una vez dije a una señora que se molestó conmigo en las redes sociales, creo que fue en Twitter, ¿no? Daniel ha tenido problemas con las feministas desde antes de que se pusiese de moda el discurso de género y los antidiscursos de género. Ya Daniel era un iconoclasta en esa época. A Daniel lo perseguían las feministas y Daniel les bautizó. Yo creo que tú fuiste la primera persona que yo escuché hablar del término feminazi y después se puso de moda en todos lados el término feminazi. Lo que pasa es que yo soy un adelantado, hermano, un creativo incomprendido. Claro. Pero es difícil comprenderte a veces. Bueno, el asunto es que a mí vino una señora a insultarme en Twitter porque yo he dicho tal o cual y malinterpretándome de paso. Yo le dije, señora, por favor, en vez de estar aquí metida en el Twitter, ¿verdad? Peleando con la gente de la generación de sus nietos, a la cual usted no comprende, ¿por qué no va a hacer algo productivo? Vaya a tejer. Eso, entonces se vio como que yo había insultado a la señora. Y le dije, pero que vaya y que teja. Entonces salen una mujer a decir que yo era un machista. Imagínate tú, a mí. O sea, yo soy un macho. Macho y no mucho. Ese era un programa de la 92.9. Que yo, a decir que yo y que estaba insultando a la tipa con insultos, ¿cómo se llama? Misóginos. Claro. Pero yo le dije, pero discúlpeme. Muéstrame a un hombre tejiendo, pues. Que no sea el hombre araña. Y entonces eso se convirtió en una arma de gallo. Entonces, pero la cosa no queda allí.
Lo que piensan es eso, estamos hace poco mujeres que yo, entonces, ¿qué? Misógino. Pero yo recuerdo que nos la conseguimos. No, aguántate ahí, que no he terminado. ¿Qué amigo de ella al final? Aquí hay que decir verdades. Verdades, a ver. Llego yo un día a la emisora y resulta ser que habían ido unas tuiteras malentretenidas, falsarias, y habían llevado una carta a la emisora Radio Caracas Radio para que te votaran, ¿verdad? Exigiendo que me sacaran del aire, así como lo están oyendo. Es decir, a mí me querían sacar del aire Conatel, me querían sacar del aire Tarek William Saab, me quería sacar del aire... no, Ramón me quería sacar del planeta, todavía quiere. No, te quería sacar todo del aire, de órbita te quería sacar. De órbita me quería sacar. Y aparecen entonces unas feministas desubicadas a decir que yo era misógino porque le dije a una señora que dejara el fastidio y fuera a tejer. Y entonces, ¿pero por qué tú la mandas a tejer? ¿Es que acaso tejer una cosa muere? Busca mi nombre que teja. No lo conozco. El hombre araña. A mí no me enseñaron a tejer. El hombre araña, está bien, pero hasta ahí, hermano, eso es fantasía. Exacto. Entonces, no, que tú no me... Entonces, fueron a la emisora y llevaron una carta a exigir que me votaran de la emisora porque yo había mandado a una señora a tejer. Pero lo más gracioso era que la carta era anónima. No se atrevían a poner su nombre, su apellido y su número de cédula, sino que ponían su usuario de Twitter, un poco de malentretenidas anónimas, @tu loquita favorita, la feminista buena, @la loca del cuarto, @motomami. Entonces, por supuesto, o sea, eso fue una gran mamadera de gallo, y pasa el tiempo. Yo no recordaba eso. Después yo me consigo a una de las autoras de la campañita, porque fue una campañita que no llegó muy lejos, pero imagínate, llegaron hasta eso. Esos son los que hablan de las libertades, exigiendo que me sacaran del aire de la emisora. Patriarcado opresor. Porque yo que era misógino, que es lo peor, haciendo esa acusación. Que yo que era misógino porque le había dicho una chica que fuera tejer, porque no había nombres que tejan. Yo no conozco hombres que tejan. Presénteme, pero de repente hasta nace una cuestión romántica ahí. Claro, de repente yo veo un hombre... tejiendo. Al llegar la Navidad. De repente yo veo un hombre ahí tejiendo su punto en cruz. Claro. Y llega y me dice... Se te torna interesante. Me dice, te dice este suéter. Y yo digo, Dios mío, déjame ponérmelo para que me dé calor. Y yo en ese momento nace. Ya, hasta ahí. Ya, podría ocurrir, pero no ocurre. Entonces, bueno, después me consigo a una muchacha que vino a hablarme de ese incidente y después fue que yo pensé y dije, esta fue una de las que firmó. Me la encontré, por cierto, fue en un cóctel de la Embajada de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, mejor sitio imposible para conseguírsela. Sí. Imagínate. Los Estados Unidos, la cuestión de la libertad, de free speech, etcétera. Ella estaba en su cosa, ¿verdad? Comiéndose unos pequeños con un tipo al cual ella le mandó una carta a la emisora para que me sacaran del aire. Que por cierto, después esa muchacha, porque el cuento sigue, no he terminado. Ajá. Por eso que le digo, hora de contar verdades, porque hoy es miércoles santo, día del Nazareno, y el Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos y que me cagaran el alma de mis enemigos también. Yo de aquí salgo para la procesión. Qué bueno, me contenta. Porque yo siempre iba a la procesión, era tradición de mi familia, mi abuelo era cofrade, custodio del Nazareno de la iglesia. ¿Qué pasó en la fiesta? No pasó nada en la fiesta, sino que después esta muchacha, a la cual me conseguí en la fiesta, y que parece ser que fue una de las que promovió que me quemaran, como dicen ustedes los millennials, buscando que me quemaran, ¿no? En Twitter, que me cancelaran. Será la primera cancelación. Y que por misógino, resulta ser que esta muchacha se vio envuelta en una situación lamentable que yo rechacé y condené. Pues en aquel año, eso fue en el año 2017, porque yo me había ido de Venezuela. Eso debe haber sido en el 2017 o en el 2016. No, el 2016. Eso fue el 2016, porque la fiesta fue en el 2016 cuando las elecciones... Cuando ganó mi comandante Trump. Por eso frente al 2016-2017, esta muchacha, que era lesbiana, en un local del municipio de Chacao, como estaba agarrada de la mano de su novia, le impidieron la entrada, o la sacaron, la maltrataron. Recuerdo que fue en un Fridays de ahí. Se presentó esa situación, la muchacha fue atropellada
Y a mí me pareció muy, o sea, yo dije, bueno, ¿cuál es el problema? No puede ahí agarrar la mano. O sea, me pareció un gesto, y además de eso me pareció un gesto de gran hipocresía, porque es en Altamira, el municipio de Chacao, el municipio más gay de Venezuela, donde el alcalde ese que tenían es un bicho, el que tenía ese entonces, que era Ramón Muchacho. Bueno, ese era un típico alcalde machirulo heteroflexible. Entonces, en medio, donde había unos concejales que tú los veías y tú decías, bueno, un poco de heterocurioso que tú los veías y decías, aquí esto es un municipio gay. Entonces, ¿cómo vas a estar tú en un municipio como ese con unos concejales como Diego Charifker, como el otro tal, que son unos tipos que tienen una forma de con Charifker ahora, imagínate. Pero me estoy metiendo con Charifker. Yo estoy diciendo que él era concejal, no era concejal. Claro. Estaba Diego Charifker, estaba Charifker era un muchacho muy conservador, era muy conservador, Diego. Estaba Robert García, no, que es conservador, si él es copellano, ese es más conservador porque ese es copellano. Robert García, no, que copellano va a estar haciendo Charifker, si Charifker es de los venezolanos con baile. No, Charifker era en aquella época del Nuevo Tiempo, después fue de Primera Justicia, pero Robert García era de Copey, todavía de Copey, creo yo. Entonces, en teoría no puede estar con esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque él supuestamente es muy conservador, ¿no? O sea, que no hay copellanos gays. No sé, pero lo que dice ¿cómo es? La primera mirada o la primera impresión es que los copellanos son tipos súper conservadores, como era Caldera, pues. Bueno, Caldera era un tipo conservador, pero si nos ponemos a ver ahora, ¿tú crees que Eduardo Fernández puede ser tildado como un tipo conservador cuando está dejándose tocar las nalgas por el chavismo? Yo pensé que si me iba a decir que Eduardo Fernández podía ser gay. No, jamás. Lo otro no sé. No lo es. Pero Eduardo, lo que sí es un gran hipócrita, cosa que es muy tradicional en la gente que los copellanos son muy hipócritas, eso sí. Pero yo no puedo generalizar a todos los copellanos por Eduardo Fernández, no sería justo. Porque he tenido amigos copellanos que no tienen esa calaña. Eduardo Fernández. Una vez que los copellanos eran igual de vagabundos que los adecos, pero iban a misa los domingos. Eso lo dijo alguien, no recuerdo quién fue. Y también hay una frase que dice que el chavismo está compuesto de lo peor de AD y lo mejor de Copey. El peor insulto para los copellanos es decir que lo peor de Copey, lo mejor de Copey se equipara a lo peor de AD, ¿no? Paul Chatterton, por ejemplo. O los Escarrá. Los Escarrá que eran copellanos. Pero ven acá, porque yo digo, Eduardo Fernández es un gran hipócrita. Es hipocresía cristiana. Pero está bien, vamos tú quieres que hable, no quieres que hable. Son temas densos, profundos. Me quieres impedir mi libertad de expresión, ¿está bien? Te vas a coger a la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vuelta. Y así nos va. Y así nos va. Estamos hablando de la hipocresía de Eduardo Fernández. De la hipocresía y la falsedad.
Contigo van a acabar. Al fin se descubrirá. Este consejo te voy a dar. Traición trae la soledad. Traición trae soledad, exacto. Alberto Santos. ¿Por qué yo digo que Eduardo Fernández es un hipócrita? Porque ¿cómo puedes ser tú social cristiano y promover los valores de la familia? Entonces ellos promueven los valores de la familia y dicen que la familia conservadora, porque la verdadera familia, porque el núcleo familiar y tal. Pero Eduardo Fernández tiene 40 años con una amante pública y notoria. Por Dios, Daniel, pero por Dios. Es verdad, esto lo sabe toda Caracas, porque aquí se tiene que esconder esas cosas. O sea, ojo, Eduardo Fernández él puede tener todas las amantes que quiera. Él puede tener todas las amantes que le dé la gana. Lo que no puede es andar promoviendo que la familia, los valores de la familia y tal, con eso, mientras tienes un segundo frente conocido por todo el mundo. Me da pena porque Eduardo Fernández ha estado en este programa y Eduardo Fernández... A mí no me da pena porque así como ha estado en este programa, ha estado en Miraflores sobándole el bigote a Nicolás Maduro, mientras Nicolás Maduro le soba las nalgas, chicos. ¿Puedo decir algo? Aquí el que se deja sobar las nalgas por Nicolás Maduro, plomo con él, porque el Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos y que me defecaran mis enemigos. Así que con eso... Pero puedo decir algo. Puedes decir lo que tú quieras. Desde mi sinceridad, me da absoluta pena en lo que ha terminado convertido Eduardo Fernández, pues como me da absoluta pena en lo que ha terminado convertido Claudio Fermín, porque, y siempre lo he dicho, son personas que los dos, por cierto, han estado, no por vía telepática, sino que estuvieron en el estudio con nosotros cuando tú estabas todavía en Venezuela, Daniel. He entrevistado a Eduardo, inclusive cuando yo empecé en la radio, en Vargas, yo entrevisté Ajá. Tú lo entrevistaste cuando él era precandidato presidencial, creo que por allá en el 2013, 2012. Bueno, porque es que él ha sido precandidato. Él es precandidato de que nació, el pobre. Nació con la candidatura. Pero Eduardo Fernández y Claudio Fermín, yo pensé que eran personas que merecían terminar su carrera política. ¿Sabes por qué tú pensabas eso? Ha debido terminar hace rato, Daniel. Eso sí es verdad, ha debido terminar hace rato. De otra manera, o sea, tú sabes como cuando la gente se muere, que por ejemplo pasa por una enfermedad penosa que no se le desea a nadie, que bueno, que esa persona cuando tú la ves no es como tú la recordabas, es decir, un cáncer, por ejemplo. Entonces le hacen quimioterapia, la quimio no hace el efecto que se estaba esperando, la persona adelgaza muchísimo, o una persona que tiene diabetes, entonces le terminan amputando las dos piernas, que termina flaquito, le dejan de funcionar los riñones, y la persona se deteriora. Y pasa aquello que se dice mucho, yo lo recuerdo de los velorios, donde los asistentes a los velorios dicen, oye, no lo voy a ver porque yo quiero recordarlo como él era, es lo que se dice mucho. Bueno, lo mismo pasa con ciertos políticos. Yo creo que es mejor recordarlos como ellos eran. Pero ¿cómo eran? Porque si te pones a regresar el pasado... ¿O será que pero Neomar... Pero permíteme, cuando aquí se les invitó y cuando se buscaba una referencia en la voz de Eduardo Fernández, en un momento, eso debe haber sido como hace 7 años, 6 años. 7 años. Ya un momento de extravío política. ¿Cuándo ha sido ese señor referente? Eso fue como en el 2016, 2017. Eso fue como en el año 0. Bueno, en el año 0 antes de Cristo, está bien. El caso es que cuando uno buscaba algo que tuviesen que decir ellos, era porque uno decía, mira, estos referentes políticos que tenemos nos parece que están flojitos, que no cuajan. Vamos a escuchar a alguien, no porque digamos que ellos son el recambio, no porque digamos que Eduardo Fernández es la alternativa a un Enrique Capriles, a un Leopoldo López, a una María Corina, sino porque uno decía, esta gente viene de otra época política, vamos a ver qué tienen que decir, y uno los respetaba, porque uno decía, bueno, por más que sea, uno ve en Eduardo Fernández un caballero, en Claudio Fermín un tipo que se impuso como en su momento, como un representante de las nuevas generaciones en Acción Democrática. ¿Sabe qué es lo triste? Que uno termine constatando al cabo de los años que todo eso era una imagen construida o que si no era una imagen construida, eso que alguna vez fueron dentro de sus partidos políticos, de AD y de COPEI, por ejemplo, se trastabilló, se acabó, y entonces es gente que terminó sucumbiendo a esta especie de orgía que es la política en la época chavista, donde, bueno, hay unos extraños acomodos, donde hay gente que no se explica por qué un lunes dice una cosa y un martes dice otra, y porque es gente que con toda la experiencia que pueden tener Eduardo Fernández y Claudio Fermín, que juntos en experiencia suman, yo creo que casi un siglo de experiencia política, es gente que te analiza al país al día de hoy, diciendo que con Maduro hay que dialogar, que el problema es de entendimiento entre los venezolanos. Eduardo Fernández tiene casi 80 años, Daniel. Y a mí me duele, yo cada vez que hablo de Claudio y de Eduardo Fernández me duele mucho, quizás porque
Soy un muchacho pendejo, pues, de que estaba creyendo que ellos eran otra cosa, pero yo no creo que era errada la creencia de que ellos eran unos líderes políticos importantes antes, sino que es que sencillamente, pues aquí el chavismo ha pervertido todo y ellos han sucumbido, porque ojo, cada quien tiene su responsabilidad. No es que ellos eran unas castas palomas tampoco y cayeron por inocentes, sino que se han prestado y yo lo lamento mucho. Es lo que yo quería decir sobre ellos dos. Casta paloma de gentil plumaje. Bueno, hay otra canción de José José que dice Gavilán o Paloma. Gavilán o Paloma. Fui paloma por querer ser gavilán. También, Gavilán o Paloma. Mira. Yo, si no se puede hacer un proceso, yo he empezado a hacer una cantidad de procesos de revisión de todas las cosas en las que yo he creído. Debe ser la crisis de los 40. Y es una cosa tan profunda que mejor nos vamos al corte comercial y al regreso hablamos de esos procesos de revisión necesarios, donde uno empieza a descreer y a desaprender. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voy a mostrar la paloma. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos y así nos va. Mira, yo no sé si son los 40 o si es la madurez o si es que uno siempre sencillamente en algún momento llega a esto, pero hay un momento en que uno empieza a cuestionar las cosas en las que ha creído. Yo he estado en ese proceso de descreimiento y de revisión de las cosas en las cuales he creído y eso me ha llevado a varias tomas de posición. Lo primero es que yo renuncié a las ideologías, o por lo menos a sentirme asociado a una ideología o a un bando partidista, porque simple y sencillamente el estar dentro de un bando partidista es en sí misma una renuncia a la libertad personal. Y yo no quiero renunciar a mis libertades. Yo no quiero que a mí un partido me diga en qué debo yo creer y qué debo yo defender y con qué posición debo tenerla. No, porque como tú eres de este partido, en este partido pensamos que bueno, que esta es la línea, es nuestra guía. Esta es la línea y hay que cumplirla. Yo no me siento a gusto con eso y por lo tanto yo dejé de creer en esas cosas y yo simple y sencillamente tengo mis principios y a ellos me ato. Número uno. Número dos, en el proceso de revisión de lo que ha sido mi actuación en el pasado como activista político y como miembro de partido y todo lo demás, y además de eso, estudiando la historia de Venezuela, estudiando la historia del continente y estudiando la historia de los eventos que hemos vivido recientemente, yo he llegado a la conclusión que, número uno, no podemos seguir hablando de el derrocamiento de Pérez Jiménez, porque no hubo un derrocamiento a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez se fue. Pérez Jiménez vio para los lados y dijo, ya está bueno, y me voy, y se fue. Y después de eso vinieron unos procesos. Eso es verdad. Y esos procesos estuvieron a unos actores políticos que intentaron instaurar un sistema distinto al que tenía Pérez Jiménez y lo hicieron. El problema es que el ser distinto
a lo que había antes no significa ser ni mejor ni peor, sino distinto. Yo me niego en este momento a hablar de que el periodo entre el 58 y el 98 fue una democracia. Porque si uno revisa lo que debe tener una democracia y un sistema de libertades, ese periodo no lo tuvo. Tuvimos una justicia secuestrada por los partidos. Tuvimos unas instituciones públicas partidizadas. Aquí en Venezuela se partidizaron hasta las asociaciones de vecinos. Es que yo lo viví. Las asociaciones de vecinos entonces estaba la cuestión del copellano y la de y no sé qué. Eso ocurría. De tal manera que el tema clientelar, de que entonces todo era una relación clientelar. ¿Es que acaso este tema de las cajas clave lo inventó el chavismo? Eso no lo inventó, ni siquiera el nombre lo inventó el chavismo. Aquí de que estamos hablando de que la relación clientelar entre la sociedad y el Estado fue una cosa que se vivió con el venezolano del country club y con el venezolano de la charneca, con el venezolano de la urbanización y con el venezolano del barrio, con el venezolano que invadió un terreno para construir un rancho y creó una barriada a las trancas y barrancas, y con el venezolano que movió los linderos de su hacienda para cogerse un poco de tierras que no le correspondían y luego establecer allí su fondo y toda su cuestión. Esa es la historia de Venezuela. Entonces ponerse aquí a decir, en este momento a mí se me hace muy difícil decir que Eduardo Fernández fue bueno, que cuando Fermín fue bueno y que se echó a perder. Yo creo que si tú llegas a donde llegas, al final de tu vida, como llegas, es porque desde el principio eras malo, desde el principio eras maluco. Y lo que pasó es que no tuviste oportunidades de desarrollar toda tu maldad en el ejercicio del poder porque no lo tuviste. Te voy a poner un ejemplo. Hay ejemplos que sirven para ilustrar estas cosas. Charles de Gaulle, líder francés. Hombre como no hay otro. Charles de Gaulle, puesto en la disyuntiva de seguir a la mayoría militar de su país, que decidió rendirse ante Hitler y constituir un gobierno colaboracionista con el nazismo, que permitió inclusive que la Alemania nazi ocupara Francia e impusiera su ley, en vez de decir que sí a eso, siendo minoría, agarró sus bártulos, cruzó y, acusado de traidor, aunque lo acusaron de traidor, se fue a Inglaterra y le pidió a Inglaterra el apoyo para él constituir el ejército de la Francia libre. Y con el apoyo de Inglaterra y de los aliados y con el apoyo de los franceses en el exilio, el hombre constituye el ejército de la Francia libre, se mete a pelear la guerra, termina derrotándose a Hitler, expulsándolo de Francia, regresa a Francia, toma el poder en Francia, instaura un nuevo régimen de libertades, se convierte en el gran líder de la Francia libre, llega a la presidencia y funda la Quinta República Francesa. Cuando en el año, estamos hablando del año 45. El tipo estuvo rigiendo allí en todo ese periodo. Cuando en el año 68 se desatan las protestas del conocido como Mayo francés, las protestas en París, que hicieron explotar a una juventud que estaba exigiendo, bueno, que eran comunistas en realidad, la gran mayoría de ellos, empezando por el líder de la protesta, que era Dani el Rojo, alemán, por cierto, y que luego se metió a ecologista y por ahí anda. Todavía vive. La llamaban Daniel Rojo por rojo y por pelirrojo. ¿No? Sí, era doble rojo, ese es un doble rojo. ¿Qué pasó? En medio de esa protesta, en medio de todo eso, Charles de Gaulle puso un reto al destino, que desde el momento que lo lanzó se sabía que lo iba a perder, pero él lo puso solamente. Dijo, vamos a hacer una cosa. Aquí vienen unas elecciones municipales. Si mi partido no obtiene la mayoría en esas elecciones municipales, yo renuncio. Es decir, él convirtió un hecho municipal que no tenía nada que ver con el presidente, sobre todo en una república como la francesa, donde hay al menos 3 niveles de elecciones, y donde los municipios son una cosa pequeña que no tienen mucho que tienen mucho que ver con lo local y no mucho con lo nacional. El tipo dijo, si mi partido no demuestra que controla las votaciones en este país y es la mayoría en los pueblos de este país, yo me voy. Y el tipo, su partido perdió las elecciones municipales. El tipo dijo, muy bien, hasta luego, Lucas, au revoir, a los enfants de la patrie, y se fue para su casa. Y murió a los 2 años. A comerse su baguette avec fromage y a vivir del recuerdo. Punto. Se apartó. Desde el principio hasta el fin, Charles de Gaulle fue un hombre de principios y un hombre de palabra.
¿Qué hubiese pasado si en el año 68, después de hacer esa promesa, Charles de Gaulle dice que no se declara dictador? Hubiese sido la negación. Podía hacerlo. Porque, bueno, de poder podría, pero la misma pregunta, Daniel. Hubiese sido Charles de Gaulle, Neomar. No. Y entonces en ese momento hubiésemos tenido que decir, no es que Charles de Gaulle se echó a perder ahorita, es que él siempre tuvo el viento a favor y cuando lo tuvo en contra, sacó su verdadero yo. Eso, por supuesto, perdónenme ustedes por yo hacer una comparación entre un hombre de la catadura y de la estatura de Charles de Gaulle y unos personajitos minúsculos, microscópicos, neobacteriales, como Eduardo Fernández y Claudio Fermín. Pero cuando con el Eduardo Fernández y el Claudio Fermín, nosotros vemos lo que fue, en lo que terminaron lo que terminaron porque siempre fueron así. Esa es tu conclusión. Sí. Y de que todo lo previo fueron vapores de la fantasía, agua de borrajas. Agua de borrajas. Bueno, sí, lo mismo ocurre. Por eso es que hay personajes históricos que enganchan. ¿Por qué la gente se enamora de, bueno, que además es la segunda parte, no es como el revival de Winston Churchill, porque la decisión de Churchill frente a lo mismo que le pasa a De Gaulle, a oponerse al estado de opinión mayoritario, de lo que se supone el establishment político. Pero Churchill fue peor. De UK, ¿no? O sea, lo de Churchill fue peor. Pero es que Churchill venía de un papel penoso en la Primera Guerra Mundial. No. Churchill estaba... Venía un hombre ya en retiro, en desbandada. Churchill estaba desde el año 30 advirtiendo del peligro que significaba lo que estaba pasando en Alemania. Daniel, pero a Churchill lo tenían en una esquina, como en el cuarto de los locos. Ese que es un loco. En el cuarto de los locos. Lo tenían en el cuarto de los locos. Y se burlaban de él en el Parlamento. Y entonces ese es un borracho, ese tipo desayuna con whisky, se cepilla con champaña a mediodía. Era verdad. Y era verdad. Y ese tipo no despacha desde un escritorio como despacha un gentleman británico, sino que ese tipo agarra y saca los papeles de trabajo en la misma cama donde duerme y ahí empieza a echar con plumas, a hacer anotaciones. O sea, que eso es como muy impresentable. Eso decían de Churchill. ¿Sabes? Bueno, pero el problema es que estamos hablando de unos hombres que inclusive no tenían vida personal. Se renunciaron a tener vida personal. La vida era el poder. La vida era el ejercicio del poder y la vida pública. Pero el ejercicio... Permanentemente en eso. El ejercicio virtuoso del poder, que es donde está la diferencia de un Chávez, que por cierto, hoy está otra vez en boca, lo están sacando, ¿no? A Chávez lo agarraron, lo sacaron hoy es modelo de ocasión, Chávez, porque hoy lo vuelven a guardar. Lo sacaron esta mañana y lo vuelven a guardar en la tarde-noche ahorita, ya están guardando a Chávez, ahorita lo están volviendo a guardar. Porque lo sacaron del sarcófago. Claro, porque hoy es 13. Y mira. Todo se tiene su 13. Entonces, bueno. ¿Qué ocurre? Un Chávez enfermo. ¿Por qué no sacan a Baduel? Un Chávez enfermo. Bueno, no se ha dicho mucho del general Baduel. Chávez enfermo, Chávez sabiendo cuál era su destino, aparece aferrado al poder, aparece sabiendo que se está muriendo, imponiendo además a un hombre que Chávez sabía que no estaba capacitado para ejercer la presidencia de la República, pero Chávez diría para sus adentros. Bueno, si yo no lo he estado por 12 años, ¿qué importa uno más? Y entonces así saca a Nicolás Maduro pues del bolsillo y lo saca simplemente por resolver un tema logístico de la revolución, no porque Maduro fuese un gran estratega ni un gran estadista, no, sino porque agarra y dice, este es el que va a resolver el problema logístico de la sucesión en un país en el que yo he coartado todo derecho de sucesión y en el que los militares van a venir a matarse. Eso, frente a aterrizando en nuestro panorama local, Daniel, por eso es que tiene valía y por eso es que uno lo defiende frente a sus sombras también, a Betancourt, que en el año 48 podía volver, en teoría era la primera realmente candidatura. Rómulo Betancourt podía, acumulando todo lo que había acumulado del año 45 hasta el 48, podía ser candidato presidencial y hace el famoso decreto del Araquiri, ¿no? Dice, no, aquí ni yo ni ninguno que esté en la Junta, o ni ninguno ni yo, para hablar como se debe en correcto castellano, vamos a poder postularnos a la presidencia de la República. Y es por eso, esa es la primera demostración, pero la segunda es en un país que ya era un petroestado, donde el Estado comenzaba a crecer. El tema petrolero hacía que el presidente de la República fuese prácticamente un rey en Venezuela. Un Betancourt que 10 años después de dejar el poder, en el año 74,
cuando le empiezan a jalar mecate, porque siempre hay jalamecate en todas partes para que vuelva a ser candidato presidencial, dice, yo he dicho que yo no voy a aspirar a la candidatura presidencial, y no aspira. De hecho, no, ni siquiera nunca lo asomó. Bromeó con ellos en algunos momentos para tratar de generar polémica interna dentro de Acción Democrática, pero nunca le pasó por la cabeza, está demostrado. Betancur, una vez que dejó el poder en el año 64, dijo, hasta aquí ha llegado mi carrera como político activo, al menos en el sentido de aspirar a cargos de elección popular. Bueno. Lo que pasa es que también tienes que revisar el contexto, Leomar. Betancur sale de la presidencia molido. Claro, casi muerto, ¿no? Pues bueno, lo intentaron matar, sale resentido de su salud, viene además de toda una serie de situaciones personales y familiares. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Todo lo que fue la vida política de Betancur, que quizás también por dedicarse al asunto público de tal manera, bueno, comprometió su vida personal, se divorcia de su primera esposa, Carmen Valverde, vuelve a casarse y trata de como que de apartarse del poder y tratar de vivir la vida en algún momento, ¿no? Y le costó. Por supuesto que le costó, porque los hombres de esa... Porque era un animal político, Daniel, era un hombre que vivía para la política. Muy difícil. Entonces, eso, por supuesto, es una cosa. Lo que pasa es que no estamos en los tiempos de esos líderes. Aquí, el que se ponga a sacar cuenta de los líderes. Fíjate, ahorita, estos líderes que tenemos ahorita, en toda parte del mundo. O sea, ve lo que está planteado en 2 países en este momento, o en 3 países. En 3 países en este momento. ¿Qué es lo que está planteado? ¿Qué es lo que está planteado en Francia? ¿Qué es lo que está planteado en Colombia? ¿Y qué es lo que está planteado en los Estados Unidos? En Colombia está planteado la pelea entre un ex guerrillero, admirador de las peores posiciones que se han debatido en la Colombia de los últimos 60 años, y frente a él hay otro señor que de verdad, si nos ponemos a evaluarlo, hay que decir que sufre de una inconsistencia de ideas. Tú agarras al señor Fico, ¿no? Que creo que es Fajardo, ¿no? Gutiérrez, sí, porque es. Tú agarras al señor Gutiérrez y tratas de ubicarlo en un espectro político de ideario y de principios, y lo único que te vas a conseguir es una foto de Uribe, una estampita de la Virgen del Socorro o de la Virgen del Rosario, ¿verdad? Y 3 o 4 frases. Si te buscas a el señor Petro, lo que te vas a encontrar es una foto de Pablo Escobar, una metralleta llena de polvo, ¿verdad? Y una estampita de Chávez. Y no, una foto con Chávez, ¿qué estampita? Una foto con Chávez. Eso es lo que te vas a conseguir con Petro. Firmada, autografiada. Si te vas a Francia, ¿con qué te consigues? Te consigues con Macron frente a Marine Le Pen. ¿Qué es lo que tiene Macron? Macron, lo que tiene, que es un dirigente político prêt-à-porter, que lo hicieron como estas muñequitas esas que te recortaban y le ponías el vestido. Oye, juguetes de antes, vale, juguetes de antes también. Así hicieron a Macron. Te vendían un estuche, está por ahí en las redes, tú buscas un estuche, venían con los vestiditos y las muchachas se lo cortaban. Exacto, de esas fábricas de politiqueros que empezaron a surgir del marketing y cuyo gran referente es Obama. Bueno, de ahí salió Macron, de ahí salió Justin Trudeau, de ahí salió Pedro Sánchez, de ahí salieron los oponentes de Pedro Sánchez, etc. Capriles, Leopoldo. No, bueno, pero tampoco, más respeto con lo demás. Distancia y categoría, Montecristo. Distancia y categoría. Y enfrente de él, ¿a quién tiene? A Marine Le Pen. ¿Y qué tiene Marine Le Pen? Bueno, lo primero que tiene Marine Le Pen es la necesidad del permanente parricidio, porque tiene que estar en posiciones permanentemente negando las posiciones del fundador de su partido y de su papá, al cual ella misma expulsó del partido, porque fue un tipo que pasó 60 años haciendo política diciendo que el holocausto no había existido, que las cámaras de gas eran mentiras y que los nazis no eran tan malos. Entonces ella tiene que pasar, ¿verdad? O sea, y aparte de eso, el tipo no le hace el favor de irse al otro mundo. O sea, el tipo está todavía, tiene 93 años. Daniel, tiene 93 años. Le dio un ACV y el ACV salió choreto. Y él salió. El ACV dijo, hoy no me dejó vivo, dejó el ACV. No me dejó, no pude con él. ¿Y tienes qué tienen los Estados Unidos? Tienes a un señor
que se queda dormido hablando parado, que ya es difícil, ¿no? Imagínate tú sentado. Ellos no pueden hablar parado como para que no se duerma. Y entonces el tipo está parado y empieza a bostezar y a decir, ¡guau! Una cosa rarísima. Pero enfrente a quién tiene. Tiene a un tipo como Trump que es capaz de decir 50 desatinos por minuto. Y cuando tú lo revisas, bueno, pon a Trump con los grandes líderes de la historia de los Estados Unidos y me van a perdonar. A pesar de que Biden es infinitamente peor, cuando tú comparas a Trump con referentes de la política de los Estados Unidos, Trump es poco menos que una bacteria minúscula. Lo siento. Pero eso es lo que tenemos. Pero claro, no es Ronald Reagan, pues, o sea. No, y hasta más, no es un Teddy Roosevelt. Claro. Como Biden no es un Franklin Delano, ni, bueno, Delano quizás, pero Franklin no. Vamos a ir al corte y venimos con la parte final de Y así nos va hoy, miércoles santo, de crucifixión. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. No guardo real, menos guardo secreto. Pero está bien, es bueno saberlo. Hoy es miércoles santo, amigas y amigos. Yo tengo que decirle a todos los que profesan la fe católica y a los que tienen tradiciones. Yo no soy quizás la persona más religiosa del mundo, sin embargo, para mí el miércoles santo tiene una significación familiar porque, como he dicho, mi abuelo pertenecía a la cofradía que custodiaba el Nazareno de la iglesia Sagrado Corazón de María, Inmaculado Corazón de María, de 10 de marzo. Y esa procesión era para nosotros importante porque era la procesión que estaba mi abuelo custodiando el Nazareno y nosotros íbamos. Y además de eso, es una imagen muy bonita que siempre la tendré entre mis recuerdos, que era lo que siempre yo hacía. A mí me gustaba ir a la procesión cuando sacaban el Nazareno. Ver cuando salía el Nazareno y pasaba por todo el frente, y al llegar a la esquina para bajar a la avenida Sublet y luego subir por la calle, la tercera calle, la segunda calle del cementerio, cuando ellos bajaban, yo me iba para mi casa. Y mi momento era, porque como lo sacaban a eso de las 5 de la tarde, ya empezaba a anochecer y ver bajando la procesión por la calle Nueva de los 2 Cerritos, desde arriba, desde el bloque 6, era una maravilla. Ver ese río de gente, ver todo aquello, es una de las cosas más bonitas que se veía allá en la zona. Y eso es uno de los recuerdos que me llevaré a la tumba. En tal sentido, a todos los que tienen su devoción por el Nazareno, bueno, que hoy les vaya bien. También recuerden que al Nazareno hoy se le venera y hoy hay muchos que se llaman cristianos, pero si hubiesen estado en aquel momento, hubiesen gritado que soltaran a Barrabás también. Así que cuidado con andarse dando golpes de pecho, de andar poniendo la religión, sobre todo esa gente que anda con un versículo de la Biblia en los labios todo el tiempo para querer tener la razón permanentemente. Mire, nadie tiene la razón absoluta. No, para mí más que esa palabra y ese versículo importan las obras, ¿no? Lo que uno hace todos los días. Pero hoy es un buen momento para que
como tú dices, los creyentes y no creyentes, pues consigan un espacio para conectarse con algo que trasciende. Qué importante lo que tú dices, no, trasciende la religión católica. A veces es más que la religión católica, es una tradición de Venezuela, que por supuesto está inspirada en las tradiciones pues de lo que es nuestra madre patria. En España, el tema de las procesiones con el Cristo en cada uno de las poblaciones de España, y sobre todo en la España profunda, hay una belleza de procesiones, Daniel. Entonces, bueno, eso conecta mucho a los pueblos en cuanto al sentido de comunidad. Una de las cosas que quisiera hacer en el futuro, no he tenido la oportunidad aún de hacerlo, espero poder tener el tiempo y la disposición. Bueno, ahora que está de regreso mis amigos de Europa a bajo costo, espero poder con ellos ir a Sevilla a una Semana Santa, porque estoy seguro que las Semanas Santas en Sevilla deben ser una... Allí se vive la fe de una manera especial, por lo que se ve, pero no solo por eso, no es solo el catolicismo, no es la fe, es esa tradición, que yo creo que al final de cuentas, quieras eludirla o no quieras eludirla porque te gusta, es la tradición. Y hay cosas que pues hay que vivirlas, hay que verlas, y para mí son interesantes. Yo de aquí voy a estar un ratico en la procesión por aquí cerca, vamos a ver qué tal. Muy bien. En todo caso, yo sí les tenemos que decir que obviamente la emisora, el personal de la emisora tiene asueto a partir del día de hoy hasta el día lunes. Nosotros no estaremos al aire en vivo ni jueves ni viernes santo. Y por supuesto, la gente también tiene derecho a su esparcimiento y al esparcimiento, a los días libres y por supuesto también a su recogimiento religioso a quienes así lo profesan. Entonces, suerte a todos. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, seguiremos en nuestras redes. Seguiremos en nuestros canales de YouTube, siempre ahí habrá contenidos. Y así nos va, regresa el próximo día lunes. Chávez, no. Eso de volvió, ese lema. Mira, ese está entre comillas. Ese sujeto. Ese lema tiene un asterisco. Tiene un asterisco. Nota a pie de página, normal. Volvió. Y el domingo, la resurrección es de Cristo. El Señor, el único. No de ese, nos vamos. Hasta entonces. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.